Martina siempre fue el tipo de persona que encajaba perfectamente en el retrato de una mujer realizada. 15 años de matrimonio con David, una carrera respetada en el sector financiero, círculos sociales activos y una rutina doméstica que parecía, para quien miraba desde fuera, sinónimo de estabilidad. Vivían en un barrio arbolado, tenían amigos en común, viajes planeados con antelación y una rutina de pequeños rituales diarios, cenas caseras los viernes, caminatas matutinas los sábados, intercambio de mensajes cariñosos durante el horario laboral. A los ojos de la familia y los colegas, eran la pareja ejemplar, de esas que provocan miradas de admiración en las fiestas de cumpleaños y reuniones de vecinos. El tiempo, por supuesto, había dejado sus huellas, algunas discusiones sobre trabajo, uno que otro desencuentro de agendas, pequeñas distancias que se volvieron habituales. Pero nunca hubo nada, hasta entonces, que Martina identificara como una fisura seria. Fue precisamente en medio de esa aparente normalidad que todo cambió. En un martes cualquiera, ya al final de la noche, Martina estaba en el sofá revisando un informe en la laptop cuando una notificación discreta apareció en la esquina de la pantalla. Un correo de confirmación de reserva en un crucero de lujo por el Caribe, enviado por error a la nube familiar. Inicialmente pensó que se trataba de un error de marketing, uno de esos mensajes automáticos. Pero al abrir el archivo, el mundo pareció suspender el aire a su alrededor. Ahí estaban el nombre de David y al lado el de Vanessa, la joven rubia recién contratada en su empresa, conocida por su postura ambiciosa, belleza llamativa y una presencia casi magnética en los eventos sociales de la firma. La reserva era para la semana siguiente, suite de lujo, paquete de champán, masajes para pareja. El shock no vino en forma de lágrimas o gritos. Fue un silencio helado, una lucidez cortante que hizo que Martina sintiera por primera vez que la vida, como la conocía, estaba a punto de desmoronarse. En los minutos siguientes, el corazón de Martina osciló entre la aceleración del susto y un letargo casi clínico, como si todo su cuerpo estuviera bajo el efecto de la anestesia. No era solo la traición explícita lo que dolía, sino la sensación de haber vivido tanto tiempo al lado de alguien que, al final, era capaz de ocultar una segunda vida. Recordó las noches en que David llegaba cansado, justificando reuniones interminables, las sonrisas corteses cuando mencionaban a Vanessa en las cenas, las ocasiones en que él parecía distraído, ausente, pero siempre dentro de un límite aceptable de normalidad conyugal. No había señales evidentes, nada que la hiciera sospechar de una relación paralela tan estructurada. Aún así, ahora todo adquiría un nuevo significado. Cada retraso, cada cambio de humor, cada viaje de trabajo de última hora. Martina pasó esa noche despierta, dividida entre el impulso de confrontar al marido de inmediato y la decisión racional de buscar más información antes de cualquier reacción. A la mañana siguiente, la lucidez tomó el mando. En vez de actuar por impulso, Martina optó por protegerse. Sabía que confrontaciones apresuradas podían llevar a la negación, la manipulación o incluso la destrucción de pruebas. Así, comenzó a investigar, no solo el correo, sino todo el historial digital de David. Descubrió, con pocos clics, que la reserva se había hecho desde una tarjeta corporativa, lo que podría caracterizar uso indebido de recursos de la empresa. Más aún, al revisar los archivos de la nube familiar, encontró una secuencia de mensajes entre David y Vanessa, algunos con fotos íntimas adjuntas, otros con boletos electrónicos para hoteles y restaurantes en ciudades que ella misma jamás había visitado con su marido. El golpe final vino al ver, sin querer, una foto sugestiva de Vanessa enviada la madrugada anterior, acompañada de una leyenda que no dejaba dudas, contando los días para
nuestra aventura en el paraíso. Ahí, por primera vez, Martina comprendió que no se trataba de un affair pasajero, sino de algo planeado, antiguo y profundo. El dolor empezó a dar paso a una racionalidad fría y decidida. Con el teléfono aún en las manos, Martina respiró hondo y decidió que no dejaría que esa traición destruyera su dignidad. En vez de encerrarse en la habitación o buscar respuestas en conversaciones con amigas, se concentró en mapear cada detalle, uniendo las piezas de ese rompecabezas con calma y precisión. Con cada nueva evidencia que encontraba, reservas de hoteles a nombre de David y Vanessa, recibos de regalos caros, mensajes de voz guardados automáticamente, sentía crecer dentro de sí una fuerza que hacía tiempo no reconocía. Era como si, bajo la costra de la rutina, existiera una mujer lista para enfrentar adversidades de frente, incluso cuando el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Por más doloroso que fuera el descubrimiento, Martina sabía que debía mantener el control y usar su inteligencia para salir de esa situación con la mayor claridad posible. Fue en ese proceso de investigación que notó un detalle crucial. En una de las redes sociales de Vanessa había una foto reciente en una cena lujosa, marcada discretamente con el perfil de un hombre llamado Bradley. Curiosa, Martina empezó a investigar el perfil del chico y pronto descubrió que se trataba de un empresario del sector tecnológico, bastante respetado y, más sorprendente aún, prometido de Vanessa. Fotos de viajes, declaraciones públicas, registros de eventos sociales. Todo indicaba que Bradley también estaba siendo engañado. El shock de encontrar el otro lado de esa historia la hizo dudar por unos instantes, pero pronto percibió que tenía allí una posibilidad real de no atravesar ese infierno sola. Redactó un mensaje corto, objetivo, adjuntando parte de las evidencias y presentándose de forma honesta. Bradley, sé que es extraño recibir esto, pero necesitamos hablar. Creo que tú también mereces saber la verdad sobre Vanessa y David. Al presionar enviar, Martina sintió un alivio mezclado con miedo a lo desconocido. Era el inicio de una alianza improbable, pero necesaria, entre dos desconocidos traicionados por la misma pareja. Bradley respondió unas horas después en un mensaje sobrio y directo, demostrando más perplejidad que rabia. El intercambio de información fue rápido. Él confirmó que Vanessa realmente tenía compromisos para la semana del crucero, usando como excusa un viaje de trabajo impostergable. El tono de las conversaciones entre Martina y Bradley fue, desde el principio, de respeto mutuo y solidaridad, un alivio inesperado para ambos en medio del caos. Pactaron una videollamada para alinear los detalles y, en ese diálogo, compartieron no solo pruebas concretas, sino también fragmentos de decepción, miedo y vergüenza. Por primera vez, desde el inicio de la pesadilla, Martina se sintió comprendida. No había juicio, solo el dolor compartido de dos vidas atravesadas por la misma mentira. Con la certeza de que no estaban lidiando con un caso aislado, Bradley sugirió un enfoque estratégico basado en la recopilación de pruebas y la preservación de derechos, tanto personales como profesionales. Juntos comenzaron a planear el siguiente paso: seguir de cerca los movimientos de David y Vanessa durante el crucero. La idea surgió de manera casi espontánea, al calor de la indignación, pero pronto adquirió contornos prácticos y minuciosos. Decidieron reservar cabinas en el mismo barco, cerca de las de los amantes, para monitorear de cerca todos sus movimientos y asegurar que la verdad saliera a la luz en el momento justo. Martina, que nunca se había imaginado envuelta en algo tan meticuloso, percibió que el coraje puede, sí, nacer del abismo. Con cada detalle combinado con Bradley, horarios de excursiones, posicionamiento estratégico en eventos, verificación de cámaras, mapeo de posibles testigos, sentía que su corazón,
recuperaba un ritmo diferente, ahora impulsado no por la desesperación, sino por la sed de justicia. Cuando llegó el día del embarque, Martina experimentó una mezcla intensa de ansiedad y firmeza. Se preparó con todo cuidado, llevando consigo no solo ropa para las noches de gala, sino también dispositivos para registrar todo. Móvil con cámara de alta resolución, cuaderno para anotaciones, pendrive encriptado. Bradley, por su parte, se mostró organizado y enfocado, con información sobre los procedimientos legales internacionales y hasta contactos en empresas de seguridad que prestaban servicios a cruceros de lujo. El viaje, que para David y Vanessa sería el clímax de una pasión clandestina, para Martina representaba el inicio de un enfrentamiento definitivo, una oportunidad de retomar el control sobre su propia narrativa. Al subir a bordo, sintió un escalofrío al ver a David, radiante junto a Vanessa, caminando despreocupado hacia la suite reservada. Fue necesaria mucha fuerza para no derrumbarse, mantener el semblante firme y actuar como una simple pasajera entre cientos de desconocidos. Los primeros días del crucero estuvieron marcados por un juego silencioso de observación y recolección de pruebas. Martina y Bradley se cruzaban intencionadamente con David y Vanessa en áreas comunes, cafés, spas, salones de eventos, anotando horarios, comportamientos, diálogos, todo de forma discreta, sin levantar sospechas. En algunas ocasiones aprovecharon para participar de las mismas excursiones en tierra, observando a la pareja en ambientes más informales, reuniendo detalles que podrían servir de evidencia posteriormente. Poco a poco, empezaron a crear situaciones sutilmente incómodas. Una reserva de cena misteriosamente alterada, un mensaje anónimo dejado en la cabina, una aparición repentina en medio de un masaje para parejas. Nada era agresivo o escandaloso. La idea era minar la sensación de seguridad de los amantes, hacerles percibir que estaban siendo observados, pero sin saber exactamente por quién. Para Martina, cada pequeña interferencia era un paso hacia el reequilibrio de fuerzas, una forma de transformar el dolor en acción concreta, de probarse a sí misma que era capaz de tomar las riendas incluso en medio del caos. A medida que pasaban los días en el barco, el ambiente entre David y Vanessa empezó a cambiar. Lo que antes era emoción y complicidad, ahora daba lugar a miradas inquietas, conversaciones en voz baja y una tensión creciente con cada nuevo accidente en los pasillos o restaurantes. Martina observaba a lo lejos, pero sentía el impacto de su propia presencia. Era como si, con cada movimiento planeado, recuperara un trozo de la autoconfianza perdida. Los encuentros con Bradley también se intensificaron, creando una sociedad eficiente y sorprendentemente cómoda. Compartían tareas, intercambiaban impresiones, analizaban las reacciones de los amantes. A pesar del propósito común, había espacio para desahogos sinceros, e incluso algunos momentos de ligereza, en los que lograban reírse del absurdo de toda la situación. Era una alianza nacida del caos, pero que poco a poco se convertía en un verdadero apoyo para ambos. Con las evidencias acumulándose, Martina y Bradley empezaron a preparar el desenlace del plan. Consiguieron, de manera discreta, registrar imágenes de encuentros sospechosos en las cubiertas más apartadas del barco, grabar audios de conversaciones comprometedoras y acceder, con autorización de un empleado, a fragmentos de las cámaras de seguridad de las áreas comunes. También recolectaron información financiera, registros de gastos a nombre de David, pagos de experiencias lujosas, facturas que evidenciaban el uso de tarjetas corporativas para fines personales. Todo estaba organizado en una carpeta digital, compartida entre ellos y respaldada por copias físicas guardadas en diferentes cajas fuertes. Mientras la pareja enamorada
empezaba a mostrar signos de paranoia, cuestionando reservas cambiadas y la recurrente presencia de rostros familiares entre los pasajeros. Martina sentía que el momento del giro se acercaba y, aunque todavía sufría por dentro, sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera, no como víctima, sino como protagonista de su propia historia. La noche de gala del crucero fue elegida como el clímax del plan. El evento reunía a todos los pasajeros en un gran salón, con música en vivo, champán circulando en bandejas y la presencia de representantes de las empresas que patrocinaban el viaje, entre ellos colegas de David e inversores de la startup de Bradley. Martina, vestida con elegancia sobria, entró al salón sintiendo el peso y la responsabilidad del momento. Bradley la acompañaba, firme, compartiendo los nervios, pero también ofreciendo seguridad. Cuando David y Vanessa llegaron, distraídos y sonrientes, todo estaba listo. En un movimiento coordinado, Bradley pidió la palabra al micrófono, justificando la petición de atención con una noticia importante y urgente. El salón quedó en silencio. Fue entonces cuando Martina, delante de todos, proyectó en la pantalla principal imágenes, mensajes, comprobantes bancarios y, sobre todo, los videos del circuito interno del barco que mostraban encuentros y muestras de cariño entre David y Vanessa en lugares y fechas distintas. El shock se apoderó del ambiente en segundos. David, pálido y sin reacción, intentó negar, pero las evidencias eran innegables. Vanessa, sorprendida y en medio de su estado de shock, fue confrontada por Bradley sobre desvíos financieros en la startup, con documentos en mano que la incriminaban. En medio del murmullo de los invitados y la vergüenza generalizada, no hubo espacio para manipulación o escape. El escándalo se extendió por el barco, llegando rápidamente a los círculos profesionales de los involucrados. Martina, por primera vez en muchos meses, se sintió libre del peso de guardar secretos que no eran suyos. Allí, delante de todos, ya no era la esposa engañada. Era alguien que tuvo el coraje de exponer la verdad, incluso ante las consecuencias más difíciles. Tras la exposición pública, las consecuencias llegaron de forma casi inmediata. Representantes de la empresa de David, presentes en el crucero, solicitaron su suspensión temporal hasta el final de la investigación interna, y el clima de prestigio que siempre lo rodeó se disipó ante las miradas de desaprobación. Vanessa, por su parte, enfrentó acusaciones formales de malversación de $1.900.000 y fondos y fue orientada a dejar el barco antes de desembarcar. Bradley, aunque afectado por la traición y el escándalo financiero, se mostró solidario con Martina, ofreciéndole apoyo emocional y logístico en los días siguientes. Compartieron largas conversaciones en el balcón de la cabina, intentando digerir juntos el impacto de la tormenta recién enfrentada, conscientes de que aún habría batallas por delante, pero ahora con una sensación de alivio por no tener que esconderse ni fingir más. Cuando el crucero finalmente atracó en el puerto, Martina sintió una mezcla de agotamiento y renovación. Ya no era la misma mujer que había embarcado en ese viaje. El proceso de separación, iniciado poco después del regreso, fue conducido con firmeza y objetividad. Con el apoyo de las pruebas recopiladas, Martina garantizó no solo una indemnización justa, sino también la preservación de su reputación y dignidad. David, ahora involucrado en un proceso laboral y enfrentando el rechazo de colegas y amigos, se alejó de la vida que habían construido juntos. Vanessa tuvo que responder por sus actos ante la justicia, viendo su imagen pública desmoronarse en pocos días. El camino de la reconstrucción, sin embargo, requeriría más que justicia legal. Exigía que Martina aprendiera a verse de nuevo, ahora libre de las ataduras de una relación marcada por mentiras y omisiones.
En los meses siguientes al escándalo, Martina decidió alejarse de los ambientes antiguos que le recordaban constantemente el pasado. Se mudó a un apartamento junto al mar, más pequeño, pero lleno de luz natural y ventanas abiertas al océano, símbolo de una vida que necesitaba, ante todo, empezar de nuevo. Fue en ese nuevo escenario que encontró el espacio necesario para repensar sus proyectos, rescatar viejos hobbies y principalmente invertir en su propia carrera. Con las habilidades adquiridas a lo largo de los años y el dinero del acuerdo de divorcio, abrió una pequeña consultora especializada en gestión de crisis y reputación, convirtiéndose en referencia precisamente por entender, en la práctica, el impacto de una traición pública. Cada nuevo cliente era, para ella, un recordatorio de que los dolores vividos podían, sí, transformarse en experiencia y fuerza para ayudar a otros a superar sus propios desafíos. La amistad con Bradley también se fortaleció durante esa etapa. Se volvieron compañía constante el uno para el otro, compartiendo cafés frente al mar, conversaciones sobre el futuro e incluso algunos viajes cortos para despejar la mente. No había prisa ni expectativas irreales. Ambos sabían que necesitaban tiempo para procesar las pérdidas, reconstruir la confianza en sí mismos y en los demás. El apoyo mutuo, sin embargo, fue decisivo para que cada uno recuperara su propio ritmo. Martina, poco a poco, dejó de verse solo como víctima o sobreviviente de un gran trauma. Redescubrió el placer de estar sola, de tomar decisiones sin miedo al juicio, de elegir nuevos caminos y crear una rutina a su medida. El pasado no desapareció, pero perdió el poder de definir quién era. Con el tiempo, Martina percibió que la verdadera superación no venía de gestos grandiosos, sino del cotidiano simple: despertarse temprano para caminar por la arena, preparar su propio desayuno, escuchar música mientras leía un libro antiguo o reorganizaba los muebles del apartamento. Pequeñas decisiones diarias se volvieron hitos de autonomía y libertad, ayudándola a reconstruir la autoestima dañada por años de negligencia emocional. Aprendió a celebrar las conquistas discretas, como la satisfacción de cerrar un contrato de consultoría, recibir un elogio sincero de un cliente o simplemente dormir en paz tras un día difícil. El contacto constante con el mar, ahí desde la ventana, reforzaba la sensación de que cada ola era una oportunidad de empezar de nuevo, aunque el pasado insistiera en aparecer de vez en cuando. En reuniones familiares y reencuentros con antiguos amigos, Martina sintió en carne propia el peso de las miradas curiosas, de las preguntas indirectas y de los juicios silenciosos. Al principio, esas situaciones le molestaban profundamente, trayendo inseguridades y recuerdos dolorosos. Pero, con el tiempo, aprendió a lidiar con la incomodidad ajena de forma más ligera, dejando claro con palabras y actitud que había superado la fase de vergüenza y autocompasión. Su postura inspiró a otras mujeres cercanas que veían en ella un ejemplo real de resiliencia, alguien que enfrentó lo peor y, aún así, tuvo el coraje de reinventarse sin ocultar sus propias cicatrices. Para Martina, ese intercambio genuino de experiencias se volvió una fuente de orgullo y motivación, consolidando su nuevo propósito de vida. El tiempo le trajo a Martina una madurez emocional que ella misma desconocía. Con el paso de las estaciones, los sentimientos de rabia y frustración dieron espacio a una comprensión más serena de lo vivido. Reconoció que, a pesar del sufrimiento, la ruptura fue también una invitación a mirarse con honestidad, identificar sus propias faltas, límites y sueños postergados. En sesiones de terapia, conversaciones profundas con Bradley y momentos solitarios frente al mar,
Martina fue cosiendo las partes sueltas de su historia, aprendiendo que no necesitaba borrar el pasado para construir un futuro digno. Descubrió el valor del perdón, no por el otro, sino por sí misma, para no cargar un peso innecesario. El trabajo en la consultora prosperaba y le trajo a Martina nuevas amistades, desafíos y oportunidades. Con la rutina más libre, se permitió experimentar. Tomó clases de cocina, volvió a practicar yoga, participó en grupos de lectura y hasta se aventuró en viajes cortos a ciudades que siempre quiso conocer, pero nunca había visitado con David. Estas experiencias la ayudaron a recuperar la alegría y la confianza, mostrando que la vida podía ser ligera y divertida, incluso después de una gran decepción. Con cada nuevo desafío superado, Martina notaba que el dolor ya no era el centro de su existencia, sino un recuerdo que le daba perspectiva y profundidad. Mirando hacia atrás, comprendía que la mayor conquista no fue exponer la verdad u obtener justicia, sino reconstruirse con dignidad y coraje, lista para todo lo que la vida aún le deparara. Fue en una de esas tardes junto al mar, sentada en el balcón del nuevo apartamento y observando el horizonte, cuando Martina sintió de verdad el peso de las últimas páginas de su trayectoria disiparse. La brisa suave, el sonido rítmico de las olas y la luz dorada del atardecer crearon un escenario de paz que jamás imaginó volver a experimentar. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa ni ansiedad. Miró hacia atrás sin amargura, aceptando que algunas heridas quizá nunca cicatricen completamente, pero que eso no le impediría seguir adelante. Reflexionó sobre las amistades verdaderas que surgieron en medio de la tormenta, el coraje de enfrentar la exposición pública, la capacidad de reinventarse a los 40 años, y principalmente sobre el orgullo de no haber sucumbido al papel de víctima, papel que la sociedad tantas veces intenta imponer a quienes son traicionados. Martina comprendió, al fin, que el renacer no depende de grandes giros dramáticos, sino de elecciones sinceras, diarias y silenciosas. Su superación no fue fruto de la venganza ni de un final espectacular, sino de la capacidad de levantarse un poco cada día, con autenticidad y respeto por sí misma. El pasado difícil se transformó en herramienta, sirvió de advertencia, de aprendizaje y, paradójicamente, de impulso para la construcción de una nueva identidad, más autónoma y ligera. Con el tiempo, hasta los recuerdos dolorosos dieron lugar a una gratitud discreta por lo que fue posible aprender. Martina siguió adelante, no como alguien marcada por una traición, sino como una mujer que eligió su propia libertad y, al hacerlo, encontró no solo justicia, sino un nuevo sentido para la vida, donde la mayor fuerza viene del simple hecho de continuar. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal para acompañar más relatos de superación.